Este, bien todos el, en sus compus, nada más para comprobar que el audio esté bien. Sí, sí se escucha todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, damos inicio a la sesión magistral del día de hoy. Primeramente quiero agradecer a todos los que están de aquí de forma presencial acompañándome y también los que están en Zoom. También quisiera agradecer enormemente a mis asesores, al doctor Francisco Bosques Padilla, al doctor Juan Pablo Arab y al doctor Humberto de León, R3 Medicina Interna. La verdad es que ellos me apoyaron bastante durante la elaboración de esta presentación y sin ellos creo que no hubiera sido lo mismo. El tema que escogí el día de hoy es elegibilidad para trasplante hepático, un enfoque basado en evidencia. Mi nombre es la doctora Valeria Vázquez, soy R1 de Medicina Interna y pues cualquier duda que tengan, en cualquier momento me pueden interrumpir sin ningún problema. Bueno. Se voy a mover nada más tantito. Elaboré este índice para que no nos perdamos durante el transcurso de la presentación. Principalmente voy a hablar de 5 temas: generalidades de epidemiología global y en México, indicaciones y contraindicaciones a trasplante hepático, escalas pronósticas, actualizaciones de las guías más recientes de trasplante hepático, en especial la europea, que es la más reciente, salió en el 2024, y patologías hepáticas de relevancia para trasplante. Obviamente yo sé que hay muchas causas y muchas razones por las cuales se puede trasplantar. Por el corto tiempo que son las más importantes. Bueno, ahora sí, de generalidades. A mí antes de comenzar un tema, siempre me gusta conocer de dónde viene todo, sobre todo que este es un procedimiento pues bastante invasivo y conocer desde cuándo se inició y desde cuándo comenzaron a hacerlo. Entonces, el primer trasplante hepático se realizó en Estados Unidos en 1963. Sin embargo, el paciente falleció. No duró mucho tiempo, duró unas semanas y pues se consideró como un trasplante fallido. No fue hasta 1967 cuando se realiza el primer trasplante hepático exitoso. El paciente duró aproximadamente de 2 a 5 años y se consideró como el primer trasplante exitoso. Ese fue en Colorado. Y después, algo que era como una problemática era que muchos pacientes rechazaban el injerto, entonces se necesitaba cierta terapia inmunosupresora para que se pudiera aumentar la supervivencia en estos pacientes. Entonces, en 1980 fue cuando se introdujo la ciclosporina y pues de esta forma se podría prolongar la supervivencia en estos pacientes. En 1983, ya como tal, se acepta la terapia de trasplante hepático como una terapia ya bien establecida, se comentaba en las guías, y en México se realiza el primer trasplante hepático en el Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México. Sin embargo, igual fue un trasplante fallido, el paciente falleció a las pocas horas del trasplante y no fue hasta 1988 que se realiza el primer trasplante hepático en la Ciudad de México, en la misma institución, de forma exitosa. Y posteriormente, en el 91, es cuando se inicia ya el registro anual de trasplante hepático en México. Bueno, el registro de trasplante hepático en México no lo incluí desde el 91, incluí desde el 2007, poco a poco ha ido elevando. Se puede ver que disminuyó considerablemente en el 2020, que coincide con la pandemia del COVID-19, pero poco a poco nos fuimos recuperando. En el 2024 hubieron 276. Ahí hubo un poquito de caída de trasplantes. Y por entidad federativa, la Ciudad de México sigue siendo por mucho la que más hace trasplantes en México. Después está el estado de Nuevo León, después Jalisco, después Chihuahua, el estado de México, Puebla y Querétaro. Y aquí también yo me empecé a hacer muchas dudas durante toda esta investigación de esta presentación, como que ¿por qué solamente en Ciudad de México y no en otros estados? Obviamente hay más recursos, hay más hospitales en la Ciudad de México, pero creo que, o sea, obviamente en todo México hay pacientes que necesitan trasplante, no solo en la Ciudad de México, y no todos tienen los medios de transporte o para poder trasladarse a esos lugares. Entonces, creo que o sea, desde aquí podemos ver que hay como ciertas áreas de oportunidad para que se abran otros centros de trasplante en otras áreas de México o en otros estados.
Sí, claro que sí. Listo. No sé si ahí se ve bien, pero bueno. eh, sí. Bueno, ahora el trasplante hepático por tipo de dependencia, como nosotros estamos en un programa multicéntrico, estamos tanto en la parte de Secretaría de Salud y en el ámbito privado. Y también quería pues demostrarles cuál es la cantidad de trasplantes que se hacen en ambos lugares. Y por mucho la Secretaría de Salud es la que más hace trasplantes hepáticos a nivel nacional. Después el IMSS y después el área privada y después el ISSSTE, SC y el ACEMAR. Y bueno, en el 2024, ¿cuáles fueron los primeros 5 hospitales que realizaron trasplantes hepáticos? Como pueden ver, la Ciudad de México sigue dominando, pero por ahí está Nuevo León, en el IMSS, la clínica número 25 del IMSS realizó 23 trasplantes hepáticos. Y si bien recuerdan, donde se hizo el primer trasplante hepático fue en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y ellos siguen siendo bastante activos en este procedimiento. Y justo esta semana salió, haciendo así mi última recapitulación de información, salió el reporte del primer trimestre del 2025 y ahora sí, Nuevo León está en 2 hospitales de Nuevo León, están en los primeros 5 establecimientos que hacen más trasplante hepático. Digo, es el primer trimestre, ¿verdad? Pero es prometedor. Esto viene siendo en tercer lugar el IMSS, la Clínica 25 y el Hospital Universitario, que es una institución privada. Y bueno, en México hay diferentes centros, o sea, hay muchos centros autorizados para hacer el trasplante hepático. O sea, eso es lo que yo también quería saber, como que qué lugares en qué lugares sí se pueden hacer los trasplantes. Y en total son 43 autorizados, pero los que se usaron en el 2023 fueron solamente 8. O sea, solamente el 17% de estos centros se están utilizando. Entonces, como que también digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la problemática aquí? ¿No se están refiriendo? ¿No hay personal capacitado? ¿Cuál es la problemática? Y pues bueno, también es relevante mencionar que las enfermedades hepáticas en el 2024 son la cuarta causa de mortalidad en México. Entonces, creo que debe de haber mucho más hincapié en hacer investigación, en hacerlo un procedimiento mucho más accesible. Y no estoy diciendo que el trasplante hepático sea la solución para todos los problemas de afectación hepática, pero creo que muchas veces sí es un procedimiento que puede salvar la vida de muchas personas. Y pues bueno, en el año 2024 fallecieron 21.181 personas, que es bastante considerable. Entonces igual pues aquí justo en la presentación pongo de qué podemos hacer nosotros como internistas para tratar de ayudar a este problema, porque obviamente es un problema más allá como sistemático, pero sí podemos formar parte de ayudar a referir a estos pacientes, identificarlos y mandarlos a centros que puedan hacer este procedimiento. Y bueno, México en comparación con otros países en trasplante hepático, en América Latina en el 2019, México se posiciona en el lugar número 9 de trasplante hepático. Uruguay trasplanta 23,8 por millón de habitantes y México solamente 4,1 por millón de habitantes. Esto siendo consideración de que México es la segunda economía más fuerte de América Latina. Entonces también, pues cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Que ahorita las voy a mencionar, porque también hay literatura en cuanto a eso. Y globalmente, en el 2021, México trasplantó 135 hígados, y a comparación de Estados Unidos, que trasplantó 9.236. O sea, hay bastante disparidad. Y en Estados Unidos, ese mismo año tuvieron una lista de espera de como 11.000 pacientes, y en la Unión Europea trasplantaron 7.000 hígados con una lista de espera de entre 11.000 14.000 pacientes. Entonces, pues, si ellos pueden, yo creo que nosotros también. Y bueno, ¿cómo funciona tal cual el trasplante hepático en México? La institución tal cual encargada de hacer los trasplantes es la CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Ellos ayudan tal cual a coordinar los trasplantes, pero no tienen la capacidad de decidir a quién se lo van a dar. O sea, por ejemplo, si sale un trasplante para el IMSS, se va a ir hacia alguien del IMSS. O sea, no tal cual, en teoría, no pasaría hacia alguien de secretaría o a un área privada. Y dentro de la institución del IMSS tienen ellos su manera de distribuir a quién se lo dan.
De hecho, no es obligatorio reportar cómo hacen esa elaboración de selección. Usualmente se utiliza el mel sodio, que ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, pero tal cual, a la hora de hacer la selección, pues no es algo que se reporta. Y a pesar de que, por ejemplo, esto lo puse así gráfico para que se diera a entender un poco mejor, en el IMSS, si sale un hígado que se puede trasplantar y hay un paciente con mucho mayor daño hepático que lo necesite en Secretaría de Salud, se terminaría yendo al alguien del IMSS por lo mismo que forma parte de esa institución. Entonces, creo que desde ahí también podemos ver que la fragmentación del sistema de salud pues puede ser un impedimento para que se pueda pues referir a un trasplante a una persona que sea de mayor prioridad. Y pues bueno, hospitales autorizados para referir y realizar trasplante hepático en Nuevo León. Eso viene en las páginas de gobierno. Incluí algunos, vienen como 27 nada más en Nuevo León, pero quiero que sepan que está el Tex Salud y el Hospital Metropolitano, que son dos áreas donde nosotros pues trabajamos. Entonces, también uno se puede enlistar como donador, si así quisiera. Que de hecho, bueno, voy a hablar de eso más adelante, pero también se puede en el Hospital Regional Monterrey del Iste, en el Hospital Universitario y en la Clínica 25 del IMSS. Entonces, ¿cuáles son o sea, como una recapitulación, cuáles son las áreas de oportunidad en México? La fragmentación del sistema de salud, claramente, como lo había mencionado, y los criterios estandarizados, hacer un criterio estandarizado mexicano. Usualmente, y no creo que necesariamente sea algo malo, nos basamos en guías europeas, en guías de Estados Unidos para nosotros tener un consenso de cómo hacer las cosas, pero creo que muchas veces es importante hacer guías estandarizadas que sean estudiadas en población mexicana. O sea, tenemos diferentes causas de enfermedad hepática, somos una población muy diferente a la europea y a la americana, entonces considero que se podría hacer un estándar de criterios para que sea mucho más fácil estandarizar a quién sí y a quién no trasplantar. Y aquí es donde creo que entramos nosotros, es la referencia oportuna a centros capacitados para trasplante. O sea, nosotros creo que podemos identificar a los pacientes que lo necesitan. Es algo que sí tenemos la capacidad de hacer. Y bueno, esta es la bibliografía que les comentaba. Esto fue un artículo que se publicó en The Lancet en el 2023 que habla sobre las realidades y las áreas de oportunidad en América Latina y habla que las principales dificultades de trasplante hepático son pocos donadores, tanto vivos o cadavéricos, y también aquí hay mucha cultura de no querer donar, entonces no hay muchos donadores vivos. De hecho, en México se trasplantan más donadores cadavéricos. Diagnóstico tardío, falta de referencia a centros de trasplante y un acceso limitado. Muchos pacientes pues no viven en área urbana, tal cual, viven en área rural, viven en ejidos, viven lejos y pues para ellos no es tan fácil agarrar un transporte y venir a estos lugares. Entonces tal vez sería bueno pues ampliar un poquito los centros a otras áreas o al menos hacerles fácil el transporte o el acceso. Y también, obviamente, los pacientes post-transplantados necesitan tener un seguimiento bastante estricto. Entonces, eso también es relevante a que tengan un área cercana donde puedan acudir, porque de nada sirve hacer un trasplante que después el paciente no tenga seguimiento, ¿verdad? Y también, pues, el financiamiento. Aquí cada designación, tanto Secretaría como el área privada, como la Sedena, digo, como las otras instituciones, tienen su propio fondo, por así decirlo. Entonces, pues, obviamente, el fondo de cada lugar pues varía muchísimo. Y también la distribución del injerto, o sea, no tenemos como estandarizado a quién se lo podemos, o sea, quién tiene prioridad en la lista de espera y a quién se lo dan. Y bueno, ya empezando tal cual, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones? Estas indicaciones las saqué de la Asociación Americana de Gastroenterología de Estados Unidos. Esta es la guía del 2014 que habla sobre tres principales categorías de indicaciones: la cirrosis complicada, las enfermedades metabólicas asociadas al hígado y las complicaciones extrahepáticas de la cirrosis. Como tal, esto lo vemos pues bastante en el metro, yo creo. La cirrosis complicada, que sería que presencia de ascitis, sangrado varicial, encefalopatía, hepatocarcinoma o disfunción sintética hepática. Pero tampoco olvidarnos de que también hay enfermedades metabólicas que afectan el hígado, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, amiloidosis familiar, enfermedades por almacenamiento de glucógeno, hemocromatosis, oxaluria primaria y enfermedad de Wilson. Obviamente no voy a comentarlas todas a detalle en la presentación, pero pues es bueno recordar que existen. Y las complicaciones extrahepáticas, como síndrome hepatopulmonar, la hipertensión portopulmonar y el síndrome hepatorrenal.
Ahora, esta la saqué de un artículo del New England que habla sobre el trasplante hepático. Es como una review del 2023. Y me gustó la manera en la que elaboró o cómo plasmó la información en cuanto a las contraindicaciones. Las contraindicaciones absolutas vienen siendo el cáncer extrahepático, excepto el cáncer de piel, las anormalidades anatómicas que impidan el trasplante, el consumo actual de sustancias ilícitas como cocaína, heroína y demás, VIH sin tratamiento antirretroviral y en enfermedad cardíaca avanzada. Que enfermedad cardíaca avanzada también tiene sus criterios específicos. En la guía europea del 2024 se establece que una enfermedad cardíaca avanzada es que tengan estenosis de más del 50% en una arteria coronaria o más del 70% en una arteria de mediano calibre. Entonces, esas serían algunas de las contraindicaciones. Y, perdón, también se hace mucho hincapié en que tener una evaluación individualizada de los casos. Este, en este caso sería inestabilidad hemodinámica con necesidad de vasopresores, el carcinoma hepatocelular de gran tamaño con invasión vascular, que para eso se usan los criterios de Milán, que voy a mencionar posteriormente, la metástasis a hígado de tumor primario que ya haya sido tratado y resuelto, el colangiocarcinoma intrahepático, la fragilidad y, ojo aquí, el consumo de alcohol menor a, 6 meses. Antes esto era una absoluta contraindicación y ya no lo es. Ya el paciente que voy a comentar posteriormente, ya se evalúa de diferente forma y puede entrar a la lista de trasplante aunque haya consumido durante los últimos 6 meses. La falla hepática fulminante, el tabaquismo actual, una red de apoyo deficiente y historial de no adherencia a manejo médico. Ahora también, las condiciones especiales que ya no son contraindicaciones es la edad avanzada y creo que aquí a los geriatras es importante pues que lo conozcan. Tener más de 65 años ya no es una contraindicación. Obviamente se hace una evaluación integral para estos pacientes, pero automáticamente si un paciente tiene 65 no descartarlo. O sea, de verdad indagar en cómo sí se puede hacer el trasplante si lo llega a necesitar. También la obesidad, hay muchos tratamientos que se usan ahorita que pueden condicionar que el paciente se pueda trasplantar, como los GLP-1 o incluso cirugía bariátrica. También la sepsis confinada al hígado, como absceso hepático o la cologitis ascendente, se da su tratamiento y el paciente se puede trasplantar, o un paciente con VIH controlada con tratamiento antirretroviral. Ahora, ¿cuáles son las escalas pronósticas? La escala de puntaje utilizada en México, yo creo que muchos de nosotros ya la conocemos, es la MEL-SODIO que se estableció en el 2016, pero originalmente esta escala solamente era MEL, no incluía el sodio, y era para estadificar la mortalidad a 3 meses en pacientes que se habían hecho la cirugía de TIPS. Pero luego se empezaron a hacer estudios que esta era una muy buena escala para hacer una estadificación de prioridades de pacientes que podían entrar a la lista de espera y a quién sí o no darle el trasplante. Entonces, se considera que a partir de los 12 puntos puedes ir preparando al paciente para hacerse el trasplante, hacer estudios, referirlo con un internista para que haga una valoración preoperatoria y demás. Y a partir de los 15 puntos ya se puede considerar al paciente como candidato a trasplante hepático. Esta escala incluye si se hace o no se realiza diálisis, la creatinina, la bilirrubina y el INR. En el 2016 fue cuando se agregó el sodio, porque la hiponatremia es un factor independiente de mortalidad en los pacientes con cirrosis sobre todo. Y bueno, ¿cuál es la escala de puntaje más actualizado? Que es la que considero que debemos de usar todos ahorita. Es el MEL-SODIO 3.0. Y esta fue estudiada por el doctor Kim en el 2021 porque había mucha disparidad, sobre todo de género. Las mujeres no se incluían tanto en la lista de trasplantes. Y una de las causas era porque o sea, en mujeres los niveles de masa muscular son mucho menores que el de los hombres. O sea, a veces la creatinina no reflejaba tal cual el daño que sí se tenía en estas pacientes. Entonces ahora se incluye el género en la escala, la creatinina, ahora el punto de corte es 3, y se incluye la albúmina que refleja el daño sintético hepático. Entonces les recomiendo yo que como esta es la escala más reciente, la utilicemos. Ahora, ¿cuáles son las actualizaciones de la guía del 2024? Esa es de la guía europea. Cuando no sean actualizaciones tal cual de la guía, voy a especificar de dónde saqué la bibliografía. Pero bueno, como les comentaba, la edad no se considera una contraindicación para trasplante. En estos pacientes lo que hay que hacer son escalas específicas que por tiempos no los incluí tal cual, pero les voy a pasar la bibliografía para que puedan observar cuáles son, pero se evalúa la desnutrición, la fragilidad, el alto riesgo anatómico, la reserva cardiopulmonar y la sarcopenia. Entonces, esto también debería de ser un abordaje multidisciplinario
y decidir de manera individualizada si el paciente puede o no tolerar la cirugía y tener una buena supervivencia, porque se ha observado que los pacientes que no se trasplantan de esta edad tienen mayor mortalidad que los que sí se trasplantan. Entonces, sí es una buena idea referirlos para trasplante. Ahora, lo de la que comentaba de la disparidad de género, utilizar el MEL 3.0. Y ahora, indagando respectivo a cada patología, algo importante a comentar que ya no se le conoce como hepatitis alcohólica porque eso conlleva cierto estigma en los pacientes. Hay que decirle correctamente cómo es hepatitis asociada al alcohol. ¿Y cómo se hace el diagnóstico clínico? Bueno, hay diferentes maneras de hacer el diagnóstico. Está el diagnóstico clínico, el diagnóstico paraclínico y el diagnóstico confirmatorio. El diagnóstico clínico se hace con ictericia que inicia en las últimas 8 semanas, que por más de 6 meses el paciente o la paciente haya consumido más de 40 gramos al día en mujeres y más de 60 gramos al día en hombres, y que en los últimos 2 meses continuos de abstinencia, que los últimos 60 días continuos de abstinencia de alcohol antes del inicio de la ictericia. El diagnóstico paraclínico se utiliza la bilirrubina total mayor de 3 miligramos por decilitro, AST mayor a 50 y una relación AST-ALT mayor a 1.5. Y a mí me encanta usar mnemotecnias, entonces la manera que yo me acuerdo que la AST es como asociada más a hepatitis asociada al alcohol, es que toast de brindar, de alcohol. Entonces me acuerdo sí que la AST es la que es sensible para daño hepático asociado al alcohol. Y bueno, el diagnóstico confirmatorio sería con biopsia y en la biopsia pues se puede ver esteatosis, cuerpos de Mallory-Denk, que son estos de aquí, no sé si alcanzan a ver, satelitosis, que eso quiere decir neutrófilos alrededor de hepatocitos necróticos y obviamente pues fibrosis. Y bueno, aquí hay como ciertos pasos a seguir. O sea, un paciente con hepatitis asociada al alcohol no lo pasa así luego al trasplante necesariamente. Para eso está esta escala, la escala de Madri, que predice el pronóstico y el beneficio del uso de esteroides en pacientes con este padecimiento. Entonces, si el paciente tiene mayor a 32 puntos, se beneficia del uso de glucocorticoides y pues obviamente tiene un mal pronóstico. Pero, pues les digo, no es la única intervención en el trasplante. Sí se puede usar terapia médica también, primeramente. Y esta escala usa el tiempo de protrombina, el tiempo de control de laboratorio y la bilirrubina total. Ahora, algo que quiero hacer como un paréntesis es el consumo de alcohol posterior al trasplante oportuno afecta directamente a la supervivencia. O sea, los pacientes que se trasplantaron y no consumen alcohol, o sea, no recaen, viven 10.8 años en promedio y los que sí consumen alcohol viven de 3.6 años en promedio. Entonces, lo que propone la guía es no solamente utilizar las escalas que les voy a mencionar, es también utilizar escalas de cuál es la probabilidad de que el paciente recaiga a consumir alcohol de nuevo. Entonces, ya después de que iniciaste tú con tu escala de madre, se pueden hacer estas tres diferentes evaluaciones. Se utiliza el modelo de Lille, que predice que después de que el paciente haya cursado con un curso de prednisolona por 7 días y tiene mayor a 45 puntos, ya se puede empezar a considerar para trasplante. También tiene en la escala de MELT mayor a 20 puntos y ciertos criterios que menciona la guía, como qué conciencia tiene de la enfermedad, si es o no la primera hospitalización, ausencia de enfermedades psiquiátricas y red de apoyo. Y como ven, y hago mucho hincapié, esto es multidisciplinario, o sea, aquí entraría psiquiatría también a como ayudarnos a evaluar al paciente. Ya que se cumplen estos tres rubros, el paciente se puede enlistar en la lista de trasplante. Y bueno, de hecho hay un estudio que se publicó en The Lancet y este estudio habla sobre el trasplante temprano, porque no sé si se acuerdan que les había mencionado que antes era una contraindicación, que si menor a 6 meses habían consumido alcohol. Y lo que quería demostrar este estudio es que pacientes menor a 6 meses sí se pueden trasplantar y que tienen una buena supervivencia. Entonces, este fue un estudio prospectivo controlado, fue multicéntrico, y el tiempo del estudio fue del 5 de diciembre del 2012 al 30 de junio del 2016. El número de pacientes que se estudió fue 161 con hepatitis asociada al alcohol severa y un valor de Lille de 0.84 en promedio. Entonces, hubieron 68 pacientes, que son los que están en morado, que se trasplantaron de manera temprana y 93 pacientes de candidatos a trasplante que duraron más de 6 meses de abstinencia. Entonces, sí se vio que los relapsos post-trasplante fueron de 34% en los pacientes que fueron candidatos tempranos y 25% en los que sí se habían esperado 6 meses. Pero lo importante aquí, aparte de eso, es que la supervivencia a los 2 años post-trasplante es mayor en los pacientes que se trasplantaron de manera temprana a los que se trasplantaron de como era antes, que era con abstinencia mayor a 6 meses. Y
O sea, básicamente, en resumen, es hacer primero la escala de Madre, la escala de Lild, hacer el MEL 3.0, ver los criterios específicos y las escalas predictoras que ahorita les voy a mencionar para evaluar si sí o no el paciente va a recaer a consumo de alcohol. Son un chorro. La verdad es que ninguna escala está validada o tal cual estudiada y comparada entre ellas, pero creo que es importante conocerlas y tal cual la guía menciona, que utilices la que sea más fácil para ti entender y utilizar. Son muchísimas, no voy a indagar en cada una de ellas, pero sí es importante conocerlas. Y pues también, como les digo, individualizar el caso y ver quién tiene o no mayor riesgo de recaer en el consumo de alcohol. Y como que quiero hacer mucho énfasis que en este tipo de pacientes hay que evitar el estigma y el prejuicio para poder ofrecerles un tratamiento multidisciplinario y que tengan la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas, porque la referencia oportuna sí tiene la capacidad de salvar vidas. Y bueno, hablando de la falla hepática aguda sobre crónica, ¿cuál es la definición? Este es un síndrome caracterizado por falla tal cual del hígado y una falla orgánica de otro sistema. Este tiene una mortalidad muy elevada a corto plazo, entonces es importante reconocerla a tiempo. Me gustó esta tablita porque habla de las etapas de la cirrosis. En la etapa precirrótica puede durar de 10 a 35 años, en la etapa de cirrosis compensada de 10 a 15 años, y aquí es donde entra la etapa en la que se puede pasar una cirrosis descompensada. Hay muchas causas que pueden precipitar la descompensación. Puede ser el consumo excesivo de alcohol, que hayan consumido drogas, herbolaria, súper importante acordarnos de eso, que hayan tenido una cirugía de hepatitis isquémica y demás. Pero aparte de ver que un paciente tenga afectación hepática como una descompensación con ascitis, hemorragia varicial, encefalopatía o una PBE, también hay que ver si hay afectación de otro órgano, como los riñones, el cerebro, sistema de coagulación y los pulmones, o, o sí. Entonces es tomar en cuenta pues estas dos variables. Y hay una escala conocida como CLIF, y esto creo que puede ser un poco confuso porque se evalúan el daño agudo, crónico, agudo sobre crónico, dependiendo de cuántos sistemas están afectados o también por un valor numérico. Entonces, está el primero, que es ACLF grado 1, que es afectación de un sistema; el grado 2 es afectación de dos sistemas y el grado 3 es afectación de tres sistemas. Pero también está tal cual la escala, que si tú la pones en Mendicalc, te sale con un valor numérico, y el valor que está como punto de corte es si hay un valor mayor de 65, el paciente tiene una mortalidad del 100% de fallecer a los 3 o 7 días posterior al diagnóstico. Entonces, la guía establece que los pacientes con falla aguda sobre crónica grado 3, pero que tengan un CLIF score menor a 64, sí deben de ser evaluados para trasplante hepático. Con los que hay que tener un poco de precaución es con los pacientes que tengan un ACLF grado 3, pero que tengan un valor arriba de 64. Y esta escala es muy dinámica, o sea, esta escala la puedes estar haciendo todos los días en los pacientes y ver cuándo sí puede entrar a la lista de espera. Entonces, la guía europea menciona que hay como una ventana para hacer el trasplante hepático en los pacientes sobre todo más graves. Y esto es en los pacientes de edad de 53 años. El lactato sérico no hay un punto de corte tal cual utilizado. Se dice que es muy arbitrario y depende del doctor o del especialista, pero el lactato sérico puede variar entre 4 a 9 milimoles por litro, que tengan una ventilación mecánica con PAFIs arriba de 200, una leucocitosis total menor a 10, un CLIF menor a 64 y afectación de menos de 3 órganos. O sea, aquí se podría como que evaluar, o sea, no se establece tal cual de que sí es un sí 100% certero o un no completamente, pero sí es como una ventana en la que se podría trasplantar, sobre todo porque, como les mencionaba, tener un CLIF menor a 64 es que se puede evaluar al paciente para trasplante. Ahora, hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es una hepatitis crónica de etiología desconocida y tiende a afectar con mayor frecuencia a las mujeres. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es la más común, es el 80% de los pacientes y ocurre más en adultos, y el tipo 2 ocurre más en niños. Lo que recomienda la guía es que pacientes que tengan una hepatitis autoinmune severa deben de considerarse tener terapia con corticosteroides de manera temprana. O sea, como les digo, y siempre les vuelvo a recalcar, el trasplante hepático no tiene que ser luego lo que se haga. Entonces, aquí se puede dar 1 miligramo por kilogramo día. Si ya la paciente o el paciente no responde, después de 2 semanas, la guía americana recomienda que si pues, no se ve mejoría tanto clínica o bioquímica, ya se indique o se refiera a trasplante. Y
Automáticamente sí se refiere a trasplante hepático cuando se tiene una hepatitis autoinmune severa y con coagulopatía, que sería un INR mayor a 1.5 y una encefalía hepática grado 3 o 4. Ahora, enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson, en términos generales, es una enfermedad autosómica recesiva con una mutación en el gen ATP7B y lo que hace es que hay un defecto en el transporte de cobre y este cobre se acumula en varios tejidos, incluyendo el hígado y incluyendo el cerebro. Entonces, lo que recomienda la guía es que el hecho de que los pacientes con enfermedad de Wilson tengan afectaciones neuropsiquiátricas no les contraindica un trasplante hepático, de hecho deberían de referirlos. Y, y si solamente se presentan con eso, porque no necesariamente pueden tener afectación hepática de primera instancia, como quiera hacer un screening para evaluar si sí o no son candidatos. Y bueno, se publicó un artículo en el AASLD que habla sobre el trasplante hepático en pacientes con enfermedad de Wilson y cuál es su afectación neurológica, tanto psiquiátrica. Este fue un tipo de estudio retrospectivo que tomó información de una base de datos de 1985 al 2000 de hospitales italianos. En total, fueron 3.026 pacientes, pero trasplantados, pero solo 37 fueron por indicación de enfermedad de Wilson. Y en la primera figura, en la figura número 2, los que son puntiagudos o con puntitos es en los pacientes que se trasplantó por enfermedad de Wilson y la línea que está negrita son pacientes que se trasplantaron por otra razón. Y como que se puede ver, aquí son los meses de supervivencia posterior al trasplante en el eje X y en el eje Y el porcentaje de supervivencia. Entonces, claramente se ve que los pacientes con enfermedad de Wilson sí se benefician de un trasplante hepático. Y también se hizo otra gráfica de Kaplan-Meier en la que se ve la supervivencia con los meses en el eje X y el porcentaje de supervivencia en el eje Y. Aquí los dos pacientes tienen enfermedad de Wilson, pero la de abajo esta de aquí que estoy señalando tiene afectación tanto hepática como neuropsiquiátrica y la de arriba tiene solamente afectación hepática. Entonces, obviamente, los pacientes con puramente afectación hepática pues tienden a tener una mejor supervivencia. Y también en este estudio se me hizo relevante mencionar que diseñaron una escala de afectación neurológica y evaluaron qué pacientes, pues de los 9 de los 37 pacientes que se trasplantaron fueron los que tenían esta afectación y esta escala predecía la mejoría neurológica pre y post-trasplante. Tomaban tanto signos neurológicos como funciones neurológicas. Y como se puede ver, yo sé que son poquitos pacientes, pero bueno, hay poquitos estudios como quiera y este es uno de ellos. 6 pacientes tuvieron una mejoría o sea, de 10 puntos a 24 puntos, solamente 3 pacientes pues empeoraron su función neurológica. Entonces yo creo que también en esto se podría hacer mucho más investigación. Ahora, hablando de neoplasias no hepáticas, siempre que un paciente tenga una neoplasia ya resuelta, se puede evaluar con un equipo igual multidisciplinario si a no hacer o hacer el trasplante, pero igual nunca considerar que es un no absoluto. Y en los pacientes que sí tengan una malignidad activa, y tengan un cáncer de bajo grado o indolente, sí pueden ser trasplantados. Y los cánceres de bajo grado o indolente son el cáncer de piel no melanoma superficial, los tumores renales incidentales menores a 1 centímetro, el cáncer de mama in situ, el cáncer de vejiga superficial y el cáncer de próstata con score de Gleason menor de 6. Entonces, estos pacientes, no olvidarnos de ellos que sí se pueden referir. Y la suspensión mínima de ciertos medicamentos debe de ser de 4 a 6 semanas, sobre todo medicamentos anticancerígenos como el anti-PD1. Ahora, el hepatocarcinoma. El temido hepatocarcinoma tiene muchísimas etiologías, pero la principal etiología es la cirrosis en un 80% de los pacientes. Y lo que recomienda la guía es utilizar los criterios de Milán, pero también habla de cómo sí se pueden contraindicar a pesar de cumplir con los criterios de Milán. Y esto sería con una evaluación bioquímica con la alfa-fetoproteína, perdón, una alfa-fetoproteína mayor a 1000, sería una contraindicación a pesar de que cumpla con criterios. Y pues bueno, esos son los criterios de Milán. Sería si tiene un tumor, un solo tumor con un diámetro menor a 5 o 3 tumores con un diámetro menor a 3. Y debe de haber no involucro extrahepático y no involucro de vasos de gran tamaño, como sería la vena hepática o la vena porta. Pero también es importante saber que existen otras escalas, como los criterios de Kioto, los criterios de AFP francés y los criterios de Toronto
extendidos, que de hecho si alcanza a ver en los criterios de Toronto extendidos, no se usa ni siquiera el tamaño del tumor, se utiliza más como el grado histológico. Entonces hay muchas maneras de evaluarlo, pero ahorita como la más estandarizada y la que más se usa son los criterios de Milán y pues la nueva guía recomienda tomar en cuenta los valores de alfa-fetoproteína. Y pues reconocer que los pacientes que tienen un cáncer hepático que no, bueno, un hepatocarcinoma que no cumple con criterios de Milán, siempre pueden entrar a criterios haciendo ciertas medidas terapéuticas como la radioembolización o la quimioembolización. Se recomienda la radioembolización sobre la quimioembolización, pero solamente considerar que esos pacientes sí pueden ser tratados para eventualmente entrar a la lista de, o entrar a los criterios de Milán. Y bueno, un foco al futuro es la terapia inmunomoduladora pretransplante. Este es un estudio de revisión publicado el 15 de diciembre del 2021 en el que solamente pues, hay 6 reportes de casos y la principal causa en este estudio fue que se trasplantaron por cirrosis posterior a infección crónica con hepatitis C. Y los fármacos que se utilizaron fueron pembrolizumab, nivolumab, cambrelizumab, toripalimab y durvalumab. Y la duración del tratamiento tuvo un rango de 6 semanas a 2 años. Y el washout period, que es el tiempo en el que suspende el medicamento, fue de 1 a 253 días. Y todo esto con la intención de disminuir el tamaño del tumor y hacerlo posible enlistarlo y que entre a los criterios de Milán. Y siempre recuerda que el mayor riesgo de recibir immune checkpoint inhibitors es el rechazo al Dovinger. Y pues bueno, estos fueron algunos de los resultados. Como se puede ver, como que todavía están muy disparejos. O sea, hay pacientes que tuvieron un washout period de 8 días y fallecieron. Otros que tuvieron de 93 días y fallecieron a los 3 días. Pero hubo otros que tuvieron un washout period de 1 día o 2 días y sí sobrevivieron, nada más que tuvieron que tener transfusiones bastante abundantes durante intraoperatorias o plasmaféresis y lograron sobrevivir mucho más tiempo. Entonces, como que es algo que todavía se está estudiando, pero creo que es importante irlo conociendo por todos los cambios que se vayan haciendo en un futuro. Y lo que propone la guía es que, o sea, como estandarizado, esperarte de 60 a 90 días posterior a la última toma del immune checkpoint inhibitor o de usar la vida media del medicamento que estés usando para como esperarte. O la otra opción sería realizar plasmaféresis, pero esto todavía está como a inicios de estudio. Y bueno, la falla hepática aguda, la definición es un deterioro rápido de la función hepática acompañada de coagulopatía, encefalopatía hepática en contexto de no tener una enfermedad hepática previa. Hay muchísimas causas, pero una de ellas es pues, drogas, virus, herbolaria y las famosas medicinas que usamos mucho en el metro, que es la rifampicina o la isoniazida. En este tipo de pacientes, ellos sí se benefician, o sea, su tratamiento definitivo sí termina siendo referirlos rápidamente a un centro de trasplante. Este fue tomado de un artículo de Acute Liver Failure de The Lancet del 2024. Y bueno, esto no voy a indagar mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero estos son todos los exámenes que se pueden pedir y que se deben de pedir en estos pacientes para poder referirlos rápidamente a un centro de trasplante. ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan para referir? Siempre que hay una escala, yo creo que es bueno conocerla y utilizarla. Están los King's College Criteria para, sobre todo estas se estudian en pacientes con toxicidad por acetaminofén, pero también se pueden utilizar en pacientes con otras afectaciones de, eh, otras afectaciones, o sea, de otras causas, pero más que nada, toma en cuenta el pH arterial, el INR, la creatinina, la encefalopatía o los niveles de lactato. En cualquier otra etiología que no sea ingesta de paracetamol, se puede utilizar solamente el INR mayor a 6.5 para referirlos a trasplante. Que de hecho hay otras escalas como la CLICHI, la BIO, el Acute Liver Failure Study Group o la ALFET Model, pero la más validada es la King's College Criteria. En pacientes que es por consumo de paracetamol, tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 94%, pero cuando cuando es una falla hepática aguda no inducida por paracetamol, tiene mucho menor sensibilidad y una especificidad relativamente buena en 82%. Y bueno, esto es como para integrar, eso no lo incluí en el índice porque tal cual no es parte de la plática, pero igual como para que lo sepan y lo tengan en mente, cómo se hace la evaluación integral y el manejo pretransplante, se evalúan como estas principales áreas, la clínica y funcionalidad, la sarcopenia, se puede tomar un TAC y a nivel de L3 ver el grosor del psoas,
En cuanto a fragilidad, hay una escala que es la de Karnofsky, y fragilidad se consideraría un valor menor al 80% y el Liver Fragility Index mayor a 3.2. También en cardioimagenología se debe de pedir un electrocardiograma y un ecocardiograma. Dependiendo del riesgo del paciente, se puede pedir un ecoestrés y en estos pacientes, si se quieren trasplantar y tienen enfermedad cardíaca, se puede hacer PCI si es necesario. Y de hígado, obviamente, pedir estudios de imagen, o sea, un ultrasonido Doppler, TAC en 3 fases, una resonancia magnética y también pedir una radiografía de tórax. Siempre incluir el apoyo psicosocial y evaluar las adicciones. Y en cuanto a nutrición y obesidad, siempre debe estar involucrado un nutricionista porque los pacientes que tienen una evaluación por parte de ellos y una intervención por parte de ellos, y que hacen ejercicio, tienen una dieta establecida, tienen mucho mejor supervivencia posterior al trasplante. También se pueden utilizar los GLP-1 o la cirugía bariátrica. De laboratorios, pues se piden todos estos. La prevención, colocar las vacunas pertinentes, hacer colonoscopia si es que se tiene mayor a 45 años, visita al odontólogo, cese de tabaco y evaluar las diferentes enfermedades que se podrían como prender en dado caso de que el paciente se trasplantara y tuviera que tener terapia inmunosupresora, como es el TB, VIH, virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, un VDRL y SRP. Y bueno, creo que esto está un poco muy clavado, pero en estos pacientes su dieta podría basarse en carbohidratos de 35 a 40 kilocalorías kilogramo día, de sus proteínas 1.2 a 1.5 gramos kilogramo día o uno mayor a 1.5 si es que tienen sarcopenia. Y BCCAs, estos se benefician bastante los pacientes, sobre todo que tienen afectación o encefalopatía hepática. Y grasas, el 20% de las calorías totales al día. Estas son algunas de las vacunas que se pueden administrar previos al trasplante y posterior al trasplante no se debe de administrar ninguna vacuna del virus vivo. Este es el Liver Fragility Index, que creo que es importante para los geriatras que la conozcan. Es una que se puede hacer que está estudiada en pacientes que se van a trasplantar. Y el punto de corte, que para un paciente no frágil es menor de 3.2 y mayor de 3.2, ya se consideraría moderadamente frágil o frágil. Y esta es una manera de evaluar la predicción de mortalidad en pacientes, sobre todo los que se encuentran en lista de espera. Y la manera en la que, o sea, los inputs que se ponen en este índice es el género, el grip strength con un dinamómetro, el tiempo que puede sentarse en una silla y cuántos tiempo puede aguantar parado estando con los dos pies a los lados, con uno en semitándem y con uno completamente en tándem. Y estos son algunas series de casos de cirugía bariátrica, conocer que se puede hacer cirugía bariátrica pretransplante de manera simultánea al trasplante hepático o posttransplante. Hay poca evidencia y la verdad son pocos pacientes en los que se hacen, pero los resultados son bastante variables. Pero conocer que se pueden hacer en todas estas etapas. Y me basé mucho de la guía también del doctor Yamamoto, son las clínicas fue presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y diseñó esta guía en el 2023 o la publicó en el 2023 como para conocer cómo funciona el trasplante hepático en México. Entonces, si la quieren escanear, yo la recomiendo, es muy buena, es muy práctica y creo que nos da un buen parámetro de cómo funciona el trasplante hepático en México. Y bueno, los mensajes para llevar a casa es que México tiene una grande oportunidad para referir oportunamente a los pacientes para trasplante hepático y que las escalas pronósticas que mencioné anteriormente son una manera objetiva para referir a los pacientes y no de manera como aleatoria. Las nuevas guías recomiendan siempre individualizar los casos de referencia por patología para mejorar la selección del recipiente del injerto y la evaluación del paciente candidato a trasplante siempre, como lo dije un montón de veces, debe tener un abordaje multidisciplinario y tomar decisiones basadas en evidencias es la mejor ruta como médicos internistas para identificar y referir a los pacientes candidatos a trasplante hepático. Y pues bueno, esta es una tablita que hice, pero creo que por cuestiones de tiempo lo voy a pasar. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme y si hay alguna duda, con mucho gusto podría responderla o algún comentario. Muchas gracias. Hola, buenos días, doctora Sánchez. La verdad, muy buena plática con información relevante, nueva y sobre todo útil para poder derivar estos pacientes.
Las escalas muy bien explicadas. Yo creo que uno de los factores más relevantes para que un paciente pueda ser candidato, desafortunadamente, es el factor económico. No sé si mencionaste por ahí el costo de un trasplante hepático. No, doctora, no, eso no lo mencioné. Exacto. Anda más o menos en 1,5 millones de pesos el puro trasplante. Si no hay complicaciones, si no tienes que estar más tiempo en terapia intensiva, estoy hablando en general, incluso en el sector privado cuesta eso. El punto es que evidentemente pues está subrogado, ¿no? Por lo que pagan los pacientes. Ese es uno. O sea, si tú te quieres trasplantar en el Hospital Ángeles de Jalisco con uno de los mejores hepatólogos o incluso en TechSalud, pues ese es el mínimo que debieras tener, a menos que tengas una póliza de seguros de gastos médicos que para pagar ese trasplante pues tampoco es barata en forma anual. Y Sí, el otro punto importante tiene que ver con el cuidado post-trasplante, como dices, y el costo de la inmunosupresión, que tampoco es económica, puede ser 50,000, 100,000 pesos al año, entonces, o más, ¿no? Ese es uno de los datos relevantes. ¿Por qué no se abre tanto el trasplante hepático a nivel nacional? Y es ahí donde van mejor los sistemas de salud tipo España, ¿no? U otros, que pues los impuestos, que son costosos, pero cubren al final todo este tipo de patologías en el paciente. Otro que dijiste importante que fue lo que tiene que ver con los centros. Sí hay muchos centros con autorización, pero evidentemente es mejor tener pocos con una mejor experiencia y los mejores médicos. Entonces, los centros de referencia tipo el Instituto Nacional de Nutrición o la clínica del IMSS 25 son los mejores sitios para hacerlo, puesto que es donde más trasplantan y luego entonces más experiencia tienen en el pre, trans y post operatorio de estos pacientes. Así que sí, tampoco es bueno tener muchos centros, o sea, abramos muchos, no es la solución. sí, Tener Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, con los mejores médicos, ¿verdad? Para la sí. atención y garantizar la sobrevida del paciente. Bueno, eso no lo podemos garantizar, pero tener un buen porcentaje de posibilidades de sobrevida del paciente y en los trasplantes de donador vivo relacionado, pues del donante, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los factores que actualmente inciden en las posibilidades de trasplante y tomarlo en cuenta junto con toda la información que nos has comentado. Felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Una, eh, una condición, como mencionaba la doctora, es la donación. No hay donadores. En el team de trasplantes de aquí de TechSalud, tenemos que ser el principal factor. Y en países en general como México, una opción sería la donación de vivo relacionado. De hecho, ya hay experiencia en el país, en Guadalajara lo llevan a cabo, en Ángeles. Aquí se intentó, el problema fue un trámite burocrático. O sea, la licencia, es un martirio conseguir la licencia de aprobación por conferencia. Pero yo creo que en un país como México, donde cuesta mucho el trasplante y que no hay donadores, la donación de vivos relacionados sería una opción. Países como India, por ejemplo, hacen ese tipo de trasplantes y el costo se baja aproximadamente unos 20,000 a 50,000 dólares de puro acto quirúrgico y demás, más tratamiento de inmunosupresión. Sí, sí. Yo creo que esa es la opción. Sí, yo también creo que una de las barreras para eso también es como la cultura. Creo que a veces no tenemos mucha cultura de ser donadores o no hay muchos programas que promocionen la donación, que creo que sería también algo que podríamos hacer, promocionarlo a nivel nacional. Y algo que también había leído es como que extender los criterios de donadores vivos. O sea, antes se consideraba de que si un paciente tenía esteatosis hepática, pues no se podía utilizar ese injerto como tal en otro paciente, pero hay un artículo, de hecho, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología que menciona que si un paciente tiene una esteatosis hepática mayor al 30%, pues tal vez individualizar el caso y decir, bueno, este
paciente le urge el trasplante, ni modo, vamos a trasplantarlo y luego vemos cómo le va con la esteatosis o qué terapia le damos o si dieta, o, ejercicio y demás. Entonces creo que también es algo que se puede abordar. Ah, digo, para dimensionar esto, ¿no? En Estados Unidos son como 50,000 trasplantes por año, México 4,500, España 7,000 y la población de España es de 60 millones. Sí. Pues con el doble de población y tenemos muchísimo menos trasplantes y la mayor parte de ellos renales. Y hay que entender que la donación, el trasplante hepático es muy noble. O sea, realmente la inmunosupresión, no necesitas inmunosupresiones muy severas. El riñón, por ejemplo, es más fácil en términos de infecciones. Se te infectan menos. Pero en cuanto a tolerancia, el hígado tolera muchísimo más la adaptación paciente. E incluso puedes dejarlo por un solo inmunosupresor, en este caso tacrolimus. Eso es lo que tenemos aquí, o ciclosporina. Sí. O sea, ya hablar de inmunosupresores como mTOR es un lujo y tampoco hay mucha experiencia. ¿Cuál sería para ti la principal causa de indicación de trasplante hepático En México, en México? yo creo que sería hepatitis asociada al alcohol o muchas veces el MASLD, que es el esteatosis hepática o hepatitis asociada a disfunción metabólica por el creciente aumento que tenemos de pacientes con obesidad. Creo que en esos pacientes debemos de tener un ojo crítico y ver si llegan a cumplir o no parámetros en las escalas pronósticas. Anteriormente, hace 10, 15 años, eran las hepatopatías virales, principalmente C, pero se vino abajo de hepatitis C. ¿Por qué? Por las vacunas. Y por el tratamiento. No, no hay vacunas para pacientes C, por el Es tratamiento. un tratamiento 100% efectivo, en términos generales. E incluso pacientes que reactivan después de un trasplante, se les Sí. vuelve a tratar y se cubre. Sí, sí, sí. Ahora, hepatitis B es la que ha venido en ascenso. En algunos países es hepatitis B la causa número 1 de indicación de trasplante hepático. En México sería alcoholismo y sería la esteatosis. Solamente que el alcoholismo muchas veces está subdiagnosticado Sí. porque lo cubren. Sí, 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 sí. Van a decir de que es alcohólico porque luego lo van a rechazar de la lista de trasplantes. Sí, que justo es algo que quise hacer mucho hincapié, como que no tener ese estigma en pacientes con hepatitis asociada al alcohol. O sea, incluso mencioné como cambiarle el nombre, no decirle hepatitis alcohólica, es una hepatitis asociada al consumo de alcohol. Entonces, darle oportunidad a esos pacientes de recibir tratamiento también es importante. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora. Bueno, si no hay más comentarios, doy por finalizada la sesión magistral del día de hoy. Muchas gracias a todos otra vez.